en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la Sociedad Española de Diagnóstico Molecular, director de Progenie Molecular. Nos va a hablar de la realización de un estudio genético indirecto y casi en tiempo real usando el biovisor NGS. Bueno, pues muchas gracias. Me oyen bien, ¿verdad? Muchas gracias en primer lugar, a la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar por invitarme a esta charla. Muchos de vosotros ya me conocéis de otros años y algunos de vosotros incluso habéis venido a mi laboratorio y os hemos incluso podido diagnosticar. Bueno, voy a empezar muy rápidamente por hacer una pequeña revisión de genética. El objetivo de mi presentación es intentar hacer una especie de simulacro de lo que son los estudios genéticos y también me gustaría transmitir la dificultad que tiene y muchas veces la imposibilidad de encontrar un diagnóstico genético y también pedir un poco de piedad por los genetistas cuando intentamos hacer un estudio y muchas veces, pues después de un esfuerzo inmenso, no conseguimos nada. Muy rápidamente, como la doctora Victoria Álvarez ha comentado, en el núcleo celular encontramos los cromosomas. Los cromosomas son como las madejas de lana. Si estiramos el cromosoma nos encontramos lo que denominamos el ADN, que sería el hilo, y si analizamos el ADN más de cerca, vemos que hay unos segmentos que llamamos genes, y si nos acercamos mucho más todavía, vemos que dentro de los genes pues hay unas regiones, que son las regiones que consideramos más importantes, que son los exones, y otras menos importantes, que son menos importantes entre comillas, que son los intrones. Los exones los consideramos importantes porque son las regiones que llevan la información codificante, es decir, la información que se acaba traduciendo en proteínas, que más allá del significado nutricional que suele tener para la mayoría de la gente, son de alguna manera los brazos ejecutores de las instrucciones que el ADN lleva, ¿no? Entonces, cuando las proteínas se expresan, pues empiezan a hacer cosas en las células y esas cosas que hacen en las células es lo que determina la aparición del fenotipo de cada uno de nosotros. Bien, más cerca todavía del ADN, lo ha comentado Victoria, nos encontramos que es una cadena de una serie de moléculas que llamamos nucleótidos, pues que llaman nucleótidos, adenina, guanina, timina, citosina o ATCG, y esa disposición de esa secuencia de nucleótidos debe ser más o menos precisa y hay un cierto margen a la variabilidad entre una persona y otra, pero también es cierto que más o menos la inmensa mayoría del genoma pues tiene que cumplir unos requisitos y que cada letra tiene que ocupar su puesto. Todo lo que salga de eso puede ser una variante no patológica o puede ser una variante patológica patogénica o lo que antes llamábamos una mutación. Algunos datos del genoma así por encima para que veamos la inmensidad que tiene. El genoma tiene 3.200 millones de bases, o sea, de nucleótidos, y aproximadamente unos 20.000 genes, como ha comentado antes Victoria, de una manera mucho más precisa que la mía. Yo siempre digo que el trabajo de la biología molecular o del diagnóstico molecular o de los genetistas moleculares es muy parecido al de los astrónomos, porque los astrónomos estudian cosas que son muy grandes, pero están tan lejos que parecen pequeñas, mientras que los biólogos moleculares o los genetistas lo que estudiamos son cosas que son muy pequeñas, pero están cerca, de forma que parecen que están muy lejos, ¿no? Están cerca en realidad, pero parece que están enormemente lejos. Y a nivel de datos, pues lo que tenemos que manejar es una inmensidad de datos muy parecida a la que se tiene que manejar cuando estamos hablando de la escala, vamos a decir, universal. Bueno, ¿qué le puede pasar al ADN? Al ADN le pueden pasar muchas cosas. Yo he puesto algunas de las más sencillas, un cambio puntual, es decir, una letra que tenemos en la secuencia original, que no se apunta bien, que es una G, da lugar a una A en una persona determinada. Eso puede ser una variante, un cambio, un polimorfismo. En realidad, esos son sinónimos de la misma situación, o una mutación si esa variante determina o está relacionada con una patología. También puede haber lo que llamamos deleciones, es decir, pérdidas de material genético, o puede haber duplicaciones, inserciones, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Algunas no tan pequeñitas como esta y, por lo tanto, hay que verlas cada una hay que verla, digamos, con su herramienta de diagnóstico. Bueno, antes comentaba lo que es un exón, son las regiones codificantes que se encuentran dentro de cada gen. Cada gen tiene un cierto número de exones y un cierto número de intrones. El conjunto de todos los exones del genoma es lo que llamamos exoma. El exoma, en realidad,
ocupa una parte muy pequeña del genoma, aproximadamente entre el 1 y el 2% del genoma, pero es una parte muy importante del genoma. Por lo tanto, obtener una secuenciación del exoma es obtener una parte muy importante de la información que nosotros necesitamos para hacer un diagnóstico. Bien, para realizar la secuenciación del exoma tenemos que utilizar una serie de tecnología, que es lo que denominamos de forma coloquial secuenciación masiva. La secuenciación masiva, o NGS, es decir, secuenciación de nueva generación por sus siglas en inglés, consiste pues, en un trabajo de laboratorio bastante tedioso y complicado, el uso de un secuenciador, que ponéis sequencer. El secuenciador es un aparato enormemente costoso, es un aparato difícil de manejar para expertos, y al final lo que acabamos teniendo es una serie de ficheros, vamos a decir, o de formatos, que acaban determinando obtener los datos de esa secuenciación de un único paciente en un único fichero, y eso nos permite hacer un análisis de variantes. ¿Qué quiere decir un análisis de variantes? Bueno, vamos a ver. Con todos los respetos por Alfredo Landa, vendría a ser algo así como comparar los datos que tenemos de secuenciación de una persona normal con los datos, con los datos de una secuencia de referencia, que es el chico tan guapo que he puesto ahí, que vendría a ser, pues, vamos a decir, el genoma perfecto, ¿no? En estos momentos andamos por el genoma número 38, que es el ensamblado número 38, y como consecuencia de la comparación del genoma de cada uno de nosotros con ese genoma, digamos, ideal, pues lo que aparecen es una serie de mutaciones, en realidad, o de variantes, que en realidad pues, todos tenemos. En algunos casos las conocemos, muchos de vosotros las conocéis, desgraciadamente, porque ha tenido un impacto clínico, pero todos somos portadores de mutaciones, patogénicas gravísimas. Yo soy portador de mutaciones gravísimas que nunca hubiera conocido si no hubiera sido porque yo mismo me he secuenciado mi propio exoma, y si en algún momento dado pues, mis circunstancias vitales hubieran producido tener una descendencia con una persona que hubiera tenido también una mutación en el mismo gen o en genes relacionados, hubiera podido determinar la aparición de una patología. Por lo tanto, esto es lo habitual. Lo habitual es tener muchas variaciones, que es lo que hace que todos seamos diferentes unos de otros, pero además de eso, algunas de esas variaciones son variaciones patogénicas, y esto nos está pasando y nos pasa a todos. Bueno, la secuenciación masiva, como decía, o secuenciación de nueva generación, nos permite hacer unas cosas que hace unos años, como comentaba Victoria, era impensable. Podemos hacer estudios de paneles de genes, es decir, grupos de genes, relacionados con una patología o con varias patologías o con una sintomatología. Podemos hacer secuenciación exómica, es decir, secuenciar todos los exomas que tiene una persona, o podemos hacer incluso secuenciación genómica. La secuenciación genómica está al alcance en estos momentos en muy pocos laboratorios, y básicamente el estudio por secuenciación masiva de aplicación clínica en la rutina se centra sobre todo en la secuenciación exómica, lo que también se denomina secuenciación o exoma clínico, que es en realidad una parte de lo que es la secuenciación exómica. La secuenciación exómica, hablando estrictamente, consiste en la secuenciación de los exomas de esos 20.000 genes que tiene el genoma. La secuenciación clínica pues viene a secuenciar unos 5.000 genes más o menos, es decir, unos 5.000 exomas, unos 5.000 exones, perdón, los exones de 5.000 genes que forman parte del exoma. Es una forma de hacer, vamos a decir, un exoma manejable desde el punto de vista de la información. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en nuestro laboratorio es desarrollar una aplicación informática que se llama Biovisor NGS. El Biovisor lo hemos desarrollado entre 3 genetistas y un informático. En realidad, el informático lo que ha hecho ha sido hacer lo que los genetistas le pedíamos que hiciera, ¿no? Así, en algunos sitios hay bioinformáticos, nosotros hemos preferido tener informáticos que solo saben de informática y que hacen lo que le decimos los genetistas. Lo que estamos viendo ahí es pues un ordenador que lleva instalado esta aplicación, y que es el que nos permite hacer cosas como las que os voy a presentar ahora. Cuando nosotros hacemos un análisis de un exoma completo, es decir, esos 20.000 genes, lo que nos encontramos, y este es un caso real,
es una pantalla abrumadora y desde luego no tengo ninguna intención en que ni siquiera se vea. Pero sí que quiero que se fijen en el número de arriba. Aproximadamente, cuando nosotros analizamos un exoma completo, nos encontramos unas 100.000, entre 90 y 120.000 variantes en cada persona. Esas son las variantes que comentaba Victoria, que son diferentes entre una persona y otra, que hacen que seamos pues, más altos, más guapos, más feos, más inteligentes, menos, etc. Y también que estemos enfermos o no lo estemos. Como os podéis imaginar, la cantidad de información es abrumadora, manejarla es muy difícil. Para eso nosotros lo que hemos hecho ha sido implementar una serie de... Lo que tenemos en la parte de la izquierda de esa pantalla, una serie de filtros que nos permiten ir acercándonos a las mutaciones, que es lo que en realidad estamos buscando de cada paciente, ¿no? Ahora voy a ampliar un poquito la pantalla. Ahí podéis ver que, como consecuencia del exoma completo de esta persona, tenemos 104.487 variantes y no hemos aplicado ningún filtro. Esto es todo lo que tiene su exoma. Si le ponemos un filtro, como por ejemplo este que he puesto aquí, es decir, solo me quiero quedar con aquellas variantes que tienen menos del 1% de la población, bueno, pues quitamos muchas, pero todavía nos estamos quedando con unas 14.900. Es decir, prácticamente nos quitamos el 85%, pero el 15% restante la seguimos teniendo. Si aplicamos, ahí simplemente lo amplío, y si aplicamos un filtro en el cual solo me quiero quedar con las variantes que tienen una persona de cada 1.000 millones de personas, es decir, casi hablamos de variantes únicas, pues todavía nos estamos encontrando que no podemos bajar de una cifra en torno de las 12.000 variantes. Bueno, en realidad lo que sucede es que muchas de esas variantes o son únicas a esa persona o no hay datos de frecuencia poblacional. Por lo tanto, pues el sistema lo que hace es retenerlas, porque lo que nos interesa es retener el máximo número de variantes con la idea de no perder, ¿no? Hemos desarrollado esto con un principio de prudencia para no perder ninguna mutación y diagnosticar al máximo número de personas. Nosotros estamos en estos momentos en el laboratorio en torno al 40 y pico% de éxito en los diagnósticos, lo cual a mí me parece pues muy significativo, ¿no?, comparado con lo que sabemos que sucede en otros laboratorios. Bueno, y esto es gracias a este tipo de, digamos, de herramientas y de estrategias. Bueno, el resumen es que analizar un exoma completo realmente es buscar una aguja en un pajar. Por eso lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos habitualmente, es seleccionar paneles. Nosotros, una vez que tenemos esos 20.000 genes secuenciados de cada paciente, lo que hacemos es procesarlos, elegir solo aquellos que están relacionados con una patología. Es muy fácil de entender. Si nosotros tenemos 20.000 genes secuenciados y de esos hay algunos que tienen que ver con una atrofia óptica o con una patología incluso neurológica, pero que no tienen nada que ver con una paraparesia espástica o con lo que estemos buscando, pues ¿para qué los vamos a meter en un estudio, ¿no? Los sacamos y vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Y para eso trabajamos con lo que se denominan paneles, pero no son paneles de laboratorio, en el sentido de que no nos hemos dirigido en el laboratorio a esos paneles, sino que lo que hacemos es seleccionar un grupo de genes de entre todos los que tenemos. Cuando hacemos esto, nos podemos encontrar muchas situaciones. Y estas son las situaciones que yo quiero de alguna manera resumir para que se vean desde las situaciones más rápidas y más sencillas y más fáciles de hacer para nosotros a las más complicadas, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que analizamos una persona a la que le estamos buscando un problema óptico, le estamos buscando la base genética de una atrofia óptica. Tenemos un panel de atrofia óptica que tiene 24 genes y vamos a pasar, esto es un resultado real, vamos a realizar el estudio del análisis de esas variantes utilizando esta herramienta, el biovisor, y nos encontramos esto. En la fila, esta que está en rojo, lo que nos está indicando es que ese análisis de variantes, después de hacer una serie de comprobaciones con las bases de datos, etcétera, se nos marca directamente como una variante patogénica. Cuando nosotros nos encontramos una situación de ese tipo, es decir, una sola variante patogénica, sabemos que es una mutación que aparece en un gen que está relacionado con una herencia de tipo autosómico dominante, pues lo damos por hecho, nos ponemos contentos en el laboratorio porque sabemos que vamos a poder dar una solución a este problema. Lamentablemente no todas las situaciones son de este tipo. Vamos a ver algunas de más dificultad. Supongamos que estamos haciendo un estudio
de un panel de enfermedades neuromusculares. También Victoria comentaba antes que ellas tienen un panel de enfermedades neuromusculares en su hospital. Nosotros hemos diseñado un panel de 948 genes, es decir, prácticamente no hay nada que se nos escape conocido dentro de lo que es una enfermedad neuromuscular. Cuando le pasamos ese panel a nuestros pacientes, a veces pasa esto. Nos podemos encontrar una mutación patogénica en heterocigosis, en este caso en el gen CLCN1, y como sabemos que este gen está asociado con patología autosómica dominante, es decir, que solamente es necesario encontrar una mutación para tener diagnosticado al paciente, pues consideramos que este paciente está solucionado desde el punto de vista del diagnóstico genético, aunque también en este caso nos hemos encontrado variantes cuyo significado es incierto. Cuando uno está analizando un panel tan grande de mutaciones como es este es el panel más grande que tenemos, además nos da muchos dolores de cabeza y realmente no lo queremos hacer en el laboratorio, o sea, no queremos llegar a este punto, queremos diagnosticar antes haciendo paneles más pequeños. Lo que nos encontramos siempre con este tipo de paneles tan extensos son un montón de variantes de mutaciones que no sabemos lo que son y que tenemos que averiguar mediante diferentes, vamos a decir, un algoritmo de valoración de esas variantes para determinar si esas variantes son o no son patogénicas. En este caso no haría falta, porque ya hemos encontrado una que es una mutación dominante y, por lo tanto, damos a este paciente por diagnosticado. En otros casos puede pasar esto. Supongamos que aplicamos el mismo panel a un paciente y encontramos una mutación patogénica en heterocigosis relacionado con una patología cuya herencia se sabe que es autosómica recesiva. Bien, además encontramos otra posible mutación, un codón de parada, es un tipo de mutación que casi siempre tiene que ver con una patología, pero no ha sido descrita previamente. Y además variantes cuyo significado clínico pues no conocemos. Bueno, este caso es relativamente complicado, pero no mucho, porque tenemos, en primer lugar, una mutación que está claramente establecido por la bibliografía, por las bases de datos, que es patogénica, y tenemos otra que, por nuestro conocimiento de cómo funcionan los genes, de cómo funcionan las proteínas y de lo que puede estar pasando ahí, casi que decimos que es una mutación patogénica. Y, por lo tanto, este paciente también lo damos por diagnosticado, ¿no? En cualquier caso, habría que hacer algún estudio complementario, un estudio de portadores, en la familia, etcétera, pero es un paciente cuyo diagnóstico prácticamente se puede dar por concluido. Evidentemente, esas variantes, significado clínico incierto, pues las consideramos prescindibles porque para nosotros es un paciente, vamos a decir, con la base genética determinada. En otras ocasiones nos puede pasar esto. Aplicamos una retinitis pigmentosa, o sea, un panel de retinitis pigmentosa, 101 genes, y nos encontramos dos mutaciones patogénicas en heterocigosis en una patología recesiva. Este caso es un caso absolutamente, pues, también fácil de diagnosticar, porque si esas dos mutaciones que aparecen en rojo, en las dos filas en rojo, está claramente asociadas a la patología, para nosotros es un paciente solucionado. Pero en otros casos nos pasa, por ejemplo, cuando antes también Victoria estaba comentando la diferencia entre una enfermedad, entre paneles neurodegenerativas y paneles de neuromusculares, nosotros también tenemos un panel para cada uno. En este caso pasamos un panel de neurodegenerativas y nos encontramos una mutación patogénica en un gen que está relacionado con herencia recesiva. Bueno, y el problema es, ¿y dónde está la otra? No hay por dónde cogerlo. O sea, creemos que este gen es el que es la causa de la enfermedad en esa familia, pero tenemos que encontrar otra, porque es una enfermedad recesiva, por lo tanto, tiene que haber dos mutaciones. Bueno, en este caso, con esta tecnología no podemos llegar a más. Podemos hacer otras cosas con otras tecnologías, o sea, a raíz de hibridación genómica comparativa o alguna otra cosa, pero con secuenciación exómica no podríamos. Por lo tanto, este paciente, si no llegáramos a encontrar nada más, se nos quedarían esos casos con una sensación, pues, ¿no?, agridulce de haber encontrado parte, creer que estamos en la línea, pero no haber podido diagnosticar de forma fehaciente la enfermedad en esta familia. Bueno, en otras ocasiones, como por ejemplo este paciente, gracias, acabo enseguida, hemos pasado un panel de paraparesia espástica de 67 genes. Es verdad que se han descrito 80, incluso más, aunque en algunos casos la relación no está muy clara. ¿Y qué sucede con este paciente real al que le hicimos este estudio? Bueno, pues que después de hacer el estudio, como podéis ver, la pantalla sale vacía porque no encontramos
absolutamente nada, no hay nada a lo que acogerse. Esta persona, ¿qué le podemos decir? Es que no hemos visto nada, ni siquiera que no podemos interpretar tus variantes, que tus variantes todas, está claro que son polimorfismos y no hemos encontrado nada que se pueda considerar asociado a la patología. Por lo tanto, lo que hacemos con ese tipo de pacientes es aplicarles un panel de neuromusculares. El panel de neuromusculares que he comentado antes, que siempre genera información y que nos da, pues como decía antes, dolores de cabeza, interpretar, pero que al final siempre podemos, por lo menos, decirle algo a la familia y al paciente. Bien, y por último, decir que cuando pasamos este panel de enfermedades neuromusculares y no encontramos nada, pues después de semanas de trabajo, que incluyen a veces contactar con grupos que tienen experiencia en una determinada mutación, un determinado gen, pedirles su opinión con las variantes que encontramos, etcétera, pues desgraciadamente tenemos que decir que no hay el resultado pues no es concluyente, que por lo tanto habrá que hacer otro tipo de pruebas, o esperar a que avance la tecnología, o esperar a que avancen conocimiento de la patología, que haya más genes, etcétera, porque con lo que nosotros hemos hecho no se encuentra nada. También es cierto que, como todos sabéis, las paraparesis espásticas no todas son familiares. Hay paraparesis espásticas adquiridas y luego hay diagnóstico diferencial con respecto a las paraparesis espásticas con otro tipo de enfermedades, como hemos visto antes, que tienen que ver con degeneración neurológica y que en un principio parece una paraparesis espástica, pero luego puede acabar pues siendo un Alzheimer o alguna otra cosa. Bien, por último, esto es el estudio de exoma completo del individuo anterior. Estamos hablando de que tenemos que analizarle pues unas 10.000, no lo veo bien desde aquí, miles de variantes, y al final ese es el trabajo nuestro de los genetistas, ¿no? En realidad el trabajo de un genetista es, como he puesto antes, buscar una aguja en un pajar. Esta es la gracia de la genética, esta es la gracia, que es interpretar y valorar los cambios cuyo significado clínico todavía no ha sido descrito previamente, coger ese conocimiento, aportarlo también a las bases de datos para que otro que venga detrás lo encuentre y pueda diagnosticar mejor a sus pacientes. Por último, con toda esa información, lo que tenemos que hacer es emitir lo que se denomina, dar consejo genético. El consejo genético es obligatorio realizarlo antes y después del estudio, y en ese consejo genético, pues básicamente consiste en dar una información que sea suficientemente clara para que el paciente la entienda. Yo, cuando doy consejo genético, le digo a todo el mundo que no se puede ir del laboratorio sin entender perfectamente todo lo que le tengo que decir. Y también, en cualquier caso, le abro la puerta que me llame días después, para aclarar alguna cosa, pero básicamente consiste en transmitir información sobre la patología, si se puede, el pronóstico, las posibilidades de transmitir la descendencia, etcétera. Y además está muy descrito por la Ley de Investigación Biomédica de 2007, con lo cual prácticamente tenemos que seguir un guión, y así sabemos que estamos dando consejo genético de forma pues, no solo legal, sino además correcta. Eso es todo por mi parte. Gracias.